Llevas años despertándote a las 3 de la madrugada, no con angustia de película, no, es más raro que eso. Es ese despertar sin razón, con el corazón acelerado, la mente girando en neutral, el cuerpo que ya no te obedece del todo. Y fuiste al médico, quizás a 2, quizás a 3, y te dijeron que era estrés, o la edad, o que tenías que dormir mejor, manejar mejor tu ansiedad, hacer yoga. Mira, yo llevo 30 años en esto, y lo que nadie te explicó, lo que el sistema simplemente no te dijo, es que tu progesterona colapsó. No bajó un poco, colapsó. Y ese colapso tiene un mecanismo en tu cerebro que explica cada noche sin dormir, cada ataque de ansiedad que no entendiste, cada momento en que sentiste que te estabas volviendo loca sin serlo. Eso no es envejecimiento, es fisiología pura. Y el silencio alrededor de ese mecanismo tiene un costo que llevas pagando sola desde hace demasiado tiempo. Ahora, el dato que necesitas tener claro desde este momento, el estradiol cae entre un 90 y un 95% en la posmenopausia, de niveles que oscilan entre 50 y 500 pg por mililitros durante los años reproductivos, a menos de 20 pg por mililitro después. Pero la progesterona, y aquí es donde el silencio se vuelve más grave, colapsa incluso antes y de forma más severa en términos de su función cerebral. Menos del 20% de los programas de ginecología en Estados Unidos incluyen entrenamiento formal en menopausia. El 75% de las mujeres con síntomas menopausísicos significativos no reciben tratamiento adecuado. 1 de cada 5 sale de la consulta sin diagnóstico. Esos no son errores aislados. Eso es un patrón sistemático. Y lo que todavía no te he contado, el mecanismo real de lo que le pasa a tu cerebro cuando la progesterona desaparece, es la parte que cambia todo. Quédate, porque lo que viene a continuación es lo que tu médico debió haberte dicho hace 10 años. Tu madre probablemente también lo vivió, y tampoco lo sabía. Eso es lo primero que necesito que entiendas, porque sin ese contexto, el resto de lo que te voy a decir se siente como una injusticia nueva, y no lo es. Es una injusticia vieja. Antes del año 2002, cerca del 40% de las mujeres posmenopáusicas en Estados Unidos usaban terapia hormonal. No era perfecta, había cosas que tampoco se entendían bien entonces, pero las mujeres dormían, tenían menos fracturas, tenían menos episodios de depresión severa. Y entonces llegó el estudio WHI, publicado en julio de ese año, y todo se derrumbó. En menos de 2 años, las prescripciones de terapia hormonal cayeron más del 60%. 2 millones de mujeres dejaron sus tratamientos de un mes para otro, abruptamente, sin transición, sin alternativa. Pero hay algo que casi nadie dice sobre ese estudio. El progestágeno que usaron no era progesterona, era acetato de medroxiprogesterona, una molécula sintética con un mecanismo completamente diferente. Y el pánico se generalizó igual, como si hubieran condenado a todos los antibióticos por la reacción alérgica de uno solo. Ese error tuvo consecuencias que tu cuerpo todavía está cargando. Pero ese mecanismo, la diferencia real entre esas dos moléculas, todavía no te lo he explicado. Llegamos. Tu madre no te habló de esto, no porque no quisiera, sino porque ella tampoco tenía palabras para lo que le estaba pasando. El insomnio que tenía a los 50 y tantos años lo llamaba nervios. La ansiedad que apareció sin motivo la llamaba carácter. La niebla mental la llamaba estar cansada. Y el médico que la vio, si es que fue al médico, le dijo que era la edad, porque eso era lo que sabía decir. El silencio generacional en torno a la menopausia
No es metafórico, es clínico. Es el resultado de décadas en las que los síntomas menopáusicos no aparecían en los currículos médicos como una entidad con mecanismo propio, con fisiopatología propia, con opciones de tratamiento. Se mencionaban de pasada, si es que se mencionaban, y lo que no se nombra no se trata. Lo que no se trata se hereda como destino. Y así llegaste tú, con los mismos síntomas de tu madre, convencida de que así era esto, de que no había otra opción, de que debías simplemente adaptarte. Eso me da una rabia tranquila, honestamente, porque la información existía, siempre existió, solo que no llegó a ti. Y entonces llegaste al consultorio, con tu insomnio, con tu ansiedad, con esa sensación de que algo en ti había cambiado y no sabías cómo nombrarlo. Y el médico, que en muchos casos lleva años sin actualizar lo que sabe de menopausia, porque el sistema de formación nunca lo exigió, te miró y te dijo algo parecido a «estás bajo mucho estrés» o «a tu edad esto es normal». O peor, te ofreció un antidepresivo sin preguntarte cuándo fue tu último periodo. Lo que no sabías en ese momento, lo que nadie te dijo, es que la ventana de intervención hormonal óptima tiene un tiempo, que cada año que pasa sin tratamiento adecuado, el cerebro, el hueso y el corazón registran ese déficit de maneras que después son más difíciles de revertir. Y que lo que sentiste ese día al salir del consultorio, esa sensación de que te estaban enviando de vuelta al problema sin una respuesta real, no era paranoia. Era la puerta cerrándose, despacio. Y lo que viene a continuación es la razón por la que esa puerta todavía no tiene que estar cerrada del todo. Mira, cuando hablo de quién falló en esto, no estoy señalando a un médico en particular. Estoy hablando de una estructura. Los programas de residencia médica en Estados Unidos dedican, en promedio, menos de 2 horas a la menopausia en 5 años de formación. 2 horas. Y dentro de esas 2 horas, la progesterona aparece únicamente como protectora del endometrio, no como neurohormona, no como reguladora del GABA, no como el sedante endógeno que el cerebro pierde cuando llega la menopausia. Ese vacío no fue accidental, fue heredado de décadas en que los síntomas menopáusicos no se consideraban una entidad clínica con fisiopatología propia, con mecanismo propio, con opciones de tratamiento que merecieran currículo formal. Y en ese vacío entró la industria del bienestar. Cremas de progesterona de venta libre que jamás han alcanzado niveles séricos terapéuticos, vendidas por décadas como si fueran equivalentes clínicos de la progesterona micronizada recetada. Eso no es medicina. Es un negocio que prosperó exactamente donde el sistema médico decidió dejar de hablar. Y las que pagaron el precio de ese silencio, eres tú. Son las mujeres en perimenopausia que empezaron a tener ansiedad sin causa aparente a los 47, a los 49, a los 52 años y que salieron del consultorio con una receta de ansiolítico sin que nadie les explicara que la ansiedad en la perimenopausia aumenta un 40% respecto a la premenopausia, no por circunstancias de herida, sino por la caída directa de una neurohormona que regula el sistema GABAérgico. Son las mujeres que tuvieron histerectomía y a quienes se les dijo, con total convicción, que ya no necesitaban progesterona, sin explicarles que esa hormona tiene receptores en el cerebro, en los huesos, en el sistema cardiovascular, completamente independientes del útero. Ese argumento dejó a millones sin acceso a un beneficio que tenían todo el derecho de conocer. Y lo que todavía no te he explicado es exactamente lo que le ocurre a esos receptores cerebrales cuando la progesterona desaparece y por qué ningún progestágeno sintético puede reemplazarla ahí. La progesterona no actúa en el cerebro como hormona libre.
Lo que hace, y esto es exactamente lo que nadie te explicó, es convertirse en alopregnanolona dentro del sistema nervioso central. Esa conversión es el punto central de todo este asunto. La alopregnanolona activa los receptores GABA-A del cerebro, los mismos sobre los que actúan las benzodiazepinas recetadas, los que regulan el sueño profundo, la calma neurológica, la capacidad del sistema nervioso de apagarse de noche. Sin progesterona no hay alopregnanolona. Sin alopregnanolona, el cerebro funciona sin su modulador endógeno natural. No es ansiedad de carácter, no es debilidad, es bioquímica pura. Y lo sé porque lo viví en mi propio cuerpo. En enero de 2010, con 53 años, me desperté a las 3 de la madrugada con el corazón acelerado y la mente completamente alerta sin ningún motivo aparente. Y era yo, la médica, la que no entendía qué le estaba pasando a su propio cuerpo esa noche. Me quedé sentada en el borde de la cama sin moverme, en la oscuridad. Eso no se borra. Pero lo que le pasa al cortisol cuando esto ocurre, esa es la capa que explica por qué empezaste a subir de peso sin cambiar absolutamente nada de lo que comías. Cuando la progesterona cae, el eje HPA, el sistema hipotalámico hipofisario adrenal, que coordina toda tu respuesta al estrés, pierde su modulación hormonal natural. El resultado no es más estrés externo. Es una respuesta amplificada al estrés porque los frenos que antes la regulaban ya no existen. Y el cortisol crónicamente elevado hace una sola cosa con extraordinaria eficiencia: deposita grasa visceral en el abdomen, no en los muslos, no en los brazos, en el abdomen profundo, alrededor de los órganos. Esa grasa no es solo estética, produce citoquinas inflamatorias de forma continua, altera la sensibilidad a la insulina y eleva el riesgo cardiovascular de forma completamente independiente del índice de masa corporal. En 30 años de práctica clínica, he visto este patrón exacto en miles de mujeres: la que come menos que nunca y sigue subiendo, la que camina 1 hora diaria y no le cambia nada. El cuerpo no falló. Respondió exactamente como la fisiología predice cuando pierde sus reguladores hormonales. Y hay algo más que ese cuerpo perdió en silencio. Algo que probablemente nadie en ninguna consulta jamás pensó en medir. Los receptores de estrógeno existen en más de 400 tejidos del cuerpo, no solo en el útero, no solo en los ovarios, en el cerebro, en el hueso, en los vasos sanguíneos, en la vejiga, en la piel, en las articulaciones. Cuando el estradiol cae, 400 puntos de escucha quedan en silencio al mismo tiempo. La atrofia vaginal, que los médicos describen como inevitable con la edad, es solo el síntoma visible de ese silencio generalizado. Pero hay señales que nadie conecta: la urgencia urinaria que apareció sin infección, el dolor articular sin diagnóstico claro, la sequedad que ninguna crema resuelve del todo. Y luego está la testosterona, la hormona que casi nunca se mide en mujeres, aunque tiene receptores en el cerebro, en el hueso y en el tejido muscular. En la postmenopausia, la testosterona libre puede caer hasta un 50% respecto a los niveles de la adultez temprana. Sin testosterona, sin masa muscular para quemar glucosa eficientemente. Sin esa masa muscular, el metabolismo cambia de maneras que ningún plan de ejercicio puede compensar solo. Lo que eso significa para los próximos 10-20 años de tu cuerpo, eso es lo que viene a continuación. Déjame explicarte lo que en realidad está pasando en tu cuerpo, con los números exactos que nadie te puso sobre la mesa. A los 35 años, la progesterona en fase lútea oscila entre 5 y 20 nanogramos por mililitro. En la postmenopausia, ese nivel cae a menos de 0,5,
una reducción de más del 97%. No es gradual. No le da tiempo al cerebro de ajustarse. Es un colapso que el sistema nervioso registra con precisión, porque estaba construido sobre esa molécula como sobre un cimiento. Y lo primero que se derrumba, antes que cualquier otro síntoma, es la arquitectura del sueño profundo, no el sueño superficial, el sueño de ondas lentas, el que restaura, el que consolida la memoria, el que le permite al cerebro limpiar los residuos metabólicos acumulados durante el día. Ese sueño, y en esa pérdida hay algo que casi nadie te ha cuantificado todavía. El 70% de las mujeres en perimenopausia reportan insomnio, no dificultad ocasional, insomnio que se repite, que interfiere con la función diurna, que deja esa sensación de haber dormido 8 horas y amanecer igual de agotada. Y cuando se hacen estudios de polisomnografía, la medición real del sueño por ondas cerebrales, no los cuestionarios de papel, lo que aparece no es que duerman menos horas totales, es que el sueño de fase 3, el profundo, colapsó. El cuerpo entra en sueño, pero no llega al fondo. Y en esa diferencia está todo, la memoria, la regulación del cortisol, la respuesta inmune. Dormir sin profundidad es como respirar sin llenar los pulmones. El cuerpo sobrevive, pero no se restaura. Lo que la progesterona micronizada hace en esa arquitectura del sueño, los estudios controlados lo miden con una claridad que no deja mucho espacio para el debate. Eso es exactamente lo que cambia cuando una mujer finalmente recibe la molécula correcta. Y todavía no te he dicho cuánto cambia. Tuve una paciente, voy a llamarla Marcela, que llegó hace 3 años con una frase que no he olvidado. Doctora, ya no sé si lo que me pasa es físico o mental. Llevo 2 años sintiéndome como si alguien hubiera apagado un interruptor por dentro. Tenía 54 años. Llevaba desde los 51 sin dormir más de 4 horas seguidas. Había visto a un psiquiatra antidepresivo, un neurólogo sin patología orgánica. Nadie le había medido la progesterona. Cuando le expliqué que su cerebro había perdido su modulador GABAérgico natural, que lo que sentía tenía mecanismo documentado, que no era depresión, ni carácter, ni edad, Marcela se quedó en silencio. Después me preguntó en voz muy baja, ¿entonces no me estaba inventando nada? No, Marcela, te estaban fallando las moléculas. Aquí está el número que más cambia las conversaciones en mi consultorio. La progesterona micronizada oral bioidéntica mostró en estudios clínicos controlados una mejora del sueño de fase profunda superior al placebo en el 68% de las mujeres posmenopáusicas estudiadas. Eso contrasta con el acetato de medroxiprogesterona, el progestageno del HI, que mostró un incremento relativo del 26% en riesgo de cáncer de mama en usuarias de más de 5 años. El estudio francés E3N, con 80,000 mujeres seguidas por más de 8 años, encontró que la progesterona micronizada, bioidéntica, no mostró ese incremento. Las mismas mujeres, moléculas distintas, resultados completamente distintos. Y se siguieron usando como si fueran intercambiables. Más todavía, a las mujeres con histerectomía les dijeron que no necesitaban progesterona porque ya no tenían útero, sin mencionar que esa hormona tiene receptores cerebrales activos que no tienen nada que ver con el útero. ¿Dónde estás tú en todo esto? Si llevas años sin dormir bien, con ansiedad que no entiendes, con esa niebla que va y viene, lo que tienes ahora no es solo validación, es el nombre exacto del mecanismo. Y ese nombre cambia la conversación con tu médico. Cambia si sales con un ansiolítico o con una evaluación hormonal que incluya progesterona sérica, no solo estradiol. Y aquí está el momento que más me cuesta ver,
porque lo veo todas las semanas. Llega una mujer que hizo todo bien. Cambió la alimentación, dejó el alcohol, compró magnesio, ashwagandha, melatonina. Y el insomnio siguió. La ansiedad siguió. El peso siguió subiendo. Y el sistema le devuelve la misma respuesta. Quizá necesitas esforzarte más, como si el problema fuera la disciplina y no el déficit hormonal que nadie le trató. No estás loca, no estás sola. La que falló no eres tú. Es el protocolo que nunca contempló lo que tu cerebro realmente necesitaba. Las mujeres con 3 o más años de insomnio crónico sin manejo hormonal muestran reducción medible en velocidad de procesamiento y memoria de trabajo, no olvidos ocasionales, función ejecutiva cotidiana, la capacidad de ser la persona que siempre fuiste. Eso no es envejecimiento, es un cambio hormonal que nadie te explicó. La rabia tranquila que quizás estás sintiendo es la respuesta correcta, no contra tu médico, sino contra la estructura que lo formó sin las herramientas para ayudarte. Tu cuerpo no te traicionó. Respondió como la fisiología predice cuando pierde sus reguladores. Alguien tomó la decisión de no decírtelo. Si llevas 1, 2, 3 años con sofocos nocturnos sin tratamiento adecuado, no se calman solos. Se intensifican. El sistema nervioso que perdió su modulador endógeno responde a cada oscilación térmica como si fuera una alarma de incendio. Y el sueño profundo que no llega, el que el cuerpo necesita para consolidar memoria, regular cortisol, reparar tejido cardiovascular, se convierta en una deuda que el cuerpo lleva en tejido real, en inflamación medible. Y mientras eso ocurre, la mujer empieza a creer que el problema es ella. Ese ciclo de autoculpa es el daño más silencioso de todos. En el rango de 3 a 10 años sin manejo hormonal, la conversación cambia de tono. La densidad ósea cae a un ritmo de aproximadamente 2% por año en los primeros años después de la menopausia, más rápido que en cualquier otro periodo de la vida adulta. No lo notas, no duele, no da señales hasta que el hueso se rompe. El síndrome genitourinario, atrofia vaginal, urgencia urinaria, sequedad que afecta hasta el 45% de las mujeres posmenopáusicas, es progresivo sin tratamiento. No se estabiliza. Y al mismo tiempo, el riesgo cardiovascular que el estrógeno regulaba empieza a aparecer en los análisis. No como un evento, como un cambio de tendencia que nadie explicó a tiempo. A los 10, 20, 30 años, esto es lo que el silencio generacional heredó. La enfermedad cardiovascular es el principal asesino de las mujeres mayores de 60. Mata más mujeres que todos los cánceres ginecológicos combinados. Las mujeres representan 2 de cada 3 diagnósticos de Alzheimer. Y la investigación sobre estrógeno y neuroprotección lleva décadas documentando una ventana de oportunidad que, una vez cerrada, no vuelve a abrirse igual. No te estoy diciendo que la terapia hormonal previene la demencia. No puedo decirte eso. Lo que sí puedo decirte es que ignorar una hormona con receptores activos en el cerebro durante décadas tiene consecuencias. El riesgo de fractura de cadera en mujeres mayores de 70 alcanza 1 de cada 4 y la mortalidad en el primer año supera el 20%. Eso es autonomía. Eso es vida. Y mientras todo esto ocurre en el cuerpo, lo que ocurre en la mente es igual de grave. La ansiedad que reporta el 70% de las mujeres en esta transición no llega con un diagnóstico. Llega disfrazada de estrés laboral, de ser así de complicada. La depresión mayor se duplica en la postmenopausia y la mayoría llega al psiquiatra sin que nadie haya medido una sola hormona. La vergüenza es privada
y casi nunca se nombra en consulta porque la mujer aprendió que si lo nombra, le van a decir que es la edad. ¿Cuál de estos síntomas reconoces? El real, el tuyo. Cuéntame en los comentarios cuál es la consecuencia que nadie te advirtió. Leo todos. Esto no es un fracaso personal. Nunca lo fue. Es un silencio heredado con un costo físico medible, documentado, evitable, que una generación entera de mujeres pagó sin saber que no tenía que pagarlo. Lo que diferencia a la mujer que sale de este video de la que entró es exactamente esto. Ya no se trata de síntomas inexplicables. Ahora tienen mecanismo, tienen nombre, y eso cambia la conversación. Lo que cambia hoy no es tu cuerpo, es la manera en que lo entiendes. Durante años buscaste la falla en ti misma, en tu carácter, en tu fuerza de voluntad. Te preguntaste si eras demasiado sensible. No estás fallando. Nunca te dijeron la verdad sobre lo que te estaba pasando. Lo que sentiste no fue debilidad, fue fisiología actuando como actúa cuando pierde sus reguladores hormonales. Esa diferencia entre culparte y entender el mecanismo es la diferencia entre salir de una consulta con vergüenza o con las preguntas correctas. Lo que ahora tienes es lenguaje clínico. Sabes que progesterona no es lo mismo que progestágeno sintético. Sabes que la alopregnanolona existe y que tu cerebro la necesita. Sabes que el estudio WHI no evaluó la molécula que tu cuerpo produce naturalmente. Ese conjunto de palabras precisas cambia lo que puedes exigir. Ya no eres la mujer que sale con un ansiolítico sin entender por qué. Eres la mujer que sabe exactamente qué pregunta hacer. El silencio alrededor de la progesterona no fue un accidente y termina en esta sala. Fue estructural. Fue heredado en currículos que nunca la nombraron como neurohormona, en el pánico de un estudio que usó la molécula equivocada, en generaciones de madres que sufrieron sin palabras. La pregunta que quiero que te lleves es esta. ¿Cuántos años le llamaste mi ansiedad, mi insomnio, mi carácter difícil a algo que siempre tuvo nombre clínico, mecanismo documentado, tratamiento disponible? Esa pregunta no tiene respuesta cómoda, pero sí tiene dirección. Y el siguiente paso, ¿por qué la vía de administración de la progesterona cambia completamente cómo actúa en el cerebro? Es lo que viene en el próximo video. Cuéntame en los comentarios cuántos años llevabas buscando esta respuesta. Leo cada una. Cuídate, porque nadie más va a hacer por ti lo que tú puedes hacer ahora que entiendes el mecanismo. Esa es la diferencia real entre la mujer que entró a este video y la que sale. No una receta, no una promesa, sino una comprensión de su propio cuerpo que tu generación entera merecía tener desde hace décadas. Si hay otra mujer en tu vida a quien llevan años diciéndole, es el estrés, es la edad, es tu carácter, mándale esto. El silencio generacional se rompe con una conversación que alguien finalmente decide tener. La pregunta que no quiero que se te olvide, la que se queda dando vueltas después de que cierres este video, es simple. ¿Qué hubieras hecho diferente si hubieras sabido esto 10 años antes? No tienes que responderme. Solo piénsale. Nos vemos en el siguiente.